ayudará con los comentarios, lo que haya que decir, respecto al cuarto apartado de reflexiones sobre didáctica de la filosofía. Muchas gracias. Bueno, pues primero inicio diciendo que para mí ha sido un gusto compartir esta presentación con el profesor Velasco. Realmente es una persona de la que siempre se aprende en muchos ámbitos de la vida, entonces agradezco mucho estar aquí. Por supuesto al coordinador, que en su momento ahí sí le agradeceré, pero bueno, me quedo con mi colega. Muchas gracias. El primer apartado es un apartado conceptual y el cuarto apartado que me toca o que elegí comentar se titula Estrategias didácticos filosóficas. Versa sobre la experiencia, la reflexión y las distintas formas de enseñanza de la filosofía y de lo que Socorro Madrigal llama educación filosófica. A diferencia del primer apartado, este está conformado por 5 capítulos que brindan experiencias didácticas y reflexiones sobre los límites de la didáctica para la enseñanza de la filosofía. Este es un apartado que está sustentado en la práctica, en el hacer de la experiencia y también en la reflexión de los conocimientos que ha llevado este proceso de experienciar. En este tenor, las propuestas van desde las reflexiones y delimitaciones de la retórica griega hasta las propuestas contemporáneas de filosofar con ellos. La infancia es un sustrato que resurge en este apartado. Y regresando a Rousseau, desde la filosofía me parece se debe continuar repensando, en tanto posibilidad, capacidad, delimitación, ser y ontología. Porque si bien la filosofía tiene olvidos, la infancia parece ser uno de ellos. El capítulo 1, que corresponde a Bernardo Pérez, se titula Estrategias de acercamiento a la lectura de textos filosóficos en el nivel medio superior. En él, el autor reflexiona sobre las dificultades epistémicas que implican la delimitación de lo que es o no un texto filosófico. Y a partir de tomar postura, viene la segunda complejidad. ¿Cuáles pueden ser las estrategias de abordaje para la comprensión lectora de los textos que el autor llama filosóficos? Si bien a partir de la lingüística del texto, en específico de la propuesta de Theo van Dijk, es pertinente, por no decir necesario, delimitar el corpus que se nombrará como texto filosófico. La propuesta del autor está en el marco de los textos que pertenecen a la tradición filosófica, podríamos decir el canon filosófico. Pero siguiendo a Aureliano Ortega y a Uranga, esta delimitación para nuestra América no sería tan clara e incluso polémica. Mas en el marco contextual que el autor elige, la delimitación de los textos de la tradición filosófica para la comprensión lectora de los alumnos del nivel medio resulta pertinente, dado los objetivos didácticos que la materia de filosofía conlleva a decir del autor. A partir de lo anterior, el autor propone varios pasos para la comprensión lectora de textos filosóficos a nivel medio. Aspectos que en mi experiencia, aún en el nivel licenciatura, quizá serían pertinentes de explorar. Entonces, se debe comprender el vocabulario, los párrafos, para poder establecer macroestructuras con sus debidas microestructuras, para una vez realizado lo anterior, poder reelaborar la tesis del autor a lo que a uno, de preferencia bajo las propias expresiones y en un nivel deseable, incluso con posibles ejemplos o ideas complejas para que el apropiamiento del conocimiento encarne en lo que el autor llama la memoria a largo plazo, a mi parecer, lo que es el proceso metacognitivo. El segundo capítulo del apartado 4, elaborado por Mario Alberto Cortés, Análisis y reconstrucción lógica de un argumento, lleva a cabo justamente lo que el título propone, esto es, a partir de un excelente trabajo argumentativo que además evidencia una larga experiencia en la enseñanza de la lógica, de construir y mostrar el proceso argumentativo que en muchas ocasiones se obvia o no se racionaliza en el momento de generar razones y posteriormente argumentos. A decir, el proceso y las variables involucradas para con los datos establecidos poder llevar a cabo un transcurso argumentativo que para el caso dialogue con situaciones que interesan y cuestionan el acontecer actual. El autor, evidentemente profesor de lógica, indaga y ahoga en las razones más allá de las ya trilladas del por qué enseñar filosofía, y para el caso concreto, lógica. Por ello postula algunos de los límites que los procesos argumentativos pudieran o tienen, a decir, la lógica supone enseñar a los alumnos a, cito, reconocer, reformular y analizar argumentos, fin de cita. Mas ello, explica el autor, no implica que conjuntamente o sumadamente se asuma que también, en diálogo con el filósofo mexicano Guillermo Hurtado, que la enseñanza de la lógica suponga una habilitación en lo que
Obispado llama, cito, vigilancia epistémica de los discursos del poder. Fin de cita. En este marco, el autor, en diálogo con un artículo de María Aragonés titulado Contraargumentos contra antiemigrantes, lleva a cabo un excelente ejercicio de ejemplificación y clarificación de cómo, mediante la argumentación lógica, se puede construir un argumento bien estructurado, en apariencia polémico pero concluyente, desde la postura ética y para el caso lógico. Finalmente, el autor hace una recomendación, a mi parecer, muy pertinente. Cito: procuremos que los argumentos que presentemos a los alumnos se refieran a temas que realmente les afecten y les preocupen. Fin de cita. Y no, como todos sabemos, y el autor, a manera de ironía, señala, la relación entre las vacas y su mugido. El tercer capítulo, presentado por Miguel Bernal, titulado La retórica como herramienta en la dialéctica filosófica, presenta un panóptico desde Sócrates hasta Aristóteles de las diferentes posturas frente a la retórica. Ya sea, como la pensaban los sofistas, cito, un arte a partir del cual se puede, en principio, enseñar prácticamente cualquier cosa, fin de cita, a saber, el arte de la seducción, sustentado en convencer a partir de la larga exposición. Presenta que para Platón la retórica podía ser un, cito, modo de discurrir algo más que una farsa que insulta a la sabiduría, fin de cita, pero también asume que la contemplaba como una forma de enseñar la virtud, la justicia y la belleza, lo que es, puede haber un arte del mal hablar, pero también puede haber uno del bien hablar, fin de cita. En el recorrido propuesto por el autor, el mayor cambio se postula con Aristóteles, quien asume que la retórica puede ser, cito, un saber teórico práctico que permite teorizar sobre lo que es adecuado en cada caso para convencer, fin de cita. El autor postula que la retórica puede ser una herramienta útil para la docencia, lo cual me parece es un aspecto que quizá podamos puntualizar. Si bien es un acuerdo medianamente común que la mayoría agradecería es un profesor que tenga modulaciones de voz, dominio del espacio kinésico y deseo de convencer o de dialogar razonadamente con sus interlocutores, también es que dichas habilidades por sí solas, como bien señala el autor, no son suficientes para el aprendizaje o que a partir de las propuestas didácticas contemporáneas no existan otras formas de enseñar a filosofar, si es que esto es posible, y filosofía, como lo señala en el capítulo siguiente Raúl Garcés Noblecía. En este capítulo titulado Didáctica filosófica y facultades múltiples, Garcés, a manera de atalaya frente a la ominosidad de las propuestas de inteligencia, aprendizaje y enseñanza, muestra cómo a partir de la pluralidad y el respeto a las diferencias se puede enseñar a filosofar. El capítulo, a partir de una miscelánea de sugerencias didácticas, postula que la enseñanza no es unívoca y no debe ser instrumental. En este marco, este capítulo se presenta como una voz que ahonda por la pluralidad y las subjetividades que se apuntalan contra modelos hegemónicos de inteligencia y aprendizaje. En este capítulo, el autor referencia a la experiencia didáctica a partir de la propuesta de Howard Gardner de, cito, el modelo de las inteligencias múltiples, fin de cita, y de lo que llama la tradición teórica de las facultades humanas. Así, Garcés, a partir de una amplia experiencia didáctica y del interés por ampliar los horizontes de comprensión de la enseñanza de la filosofía, lleva a cabo un recorrido conceptual paralelamente acompañado de varias propuestas didácticas en torno a la enseñanza de la filosofía, a través de, cito, 10 facultades, potencias para interpretar, comprender y afectar nuestra relación con el mundo, a saber, la facultad lingüística, lógica, visual, espacial, cinético-corporal, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista, existencia, creadora y espiritual, fin de cita. La educación tradicional instruye, informa, pero no forma. Así es una de las frases que Madrigal, y es uno de los postulados que Socorro Madrigal sostiene. Autora del capítulo de la enseñanza de la filosofía a la educación filosófica, ella dialoga con la diferencia o la reflexión pertinente entre las distinciones entre enseñar filosofía y los matices en términos de didáctica de esta labor y la educación filosófica como una postura abierta al diálogo, a la experiencia, al encuentro y agrego al disenso. Me parece muy importante el disenso. La autora, desde la experiencia didáctica de la educación filosófica para
niños y jóvenes, lleva a cabo un recorrido de los elementos que deben incluir el enseñar filosofía, entre los cuales está la capacidad de escucha, de formular y acompañar a las estudiantes en el proceso de formular preguntas filosóficas, entender las necesidades vivenciales y conceptuales de los y las alumnas, lo que implica, en palabras de la autora, cito, salirse de uno mismo, tener una orientación hacia el otro, ser capaz de percibir el otro, ser sensible a sus necesidades y demandas. Fin de cita. Lo que dicho de otra forma es dar pie a la experiencia en tanto encuentro, diálogo y sentido de sí y de los y las otros. Como vemos, la tarea que la autora nos propone no es fácil. Es un reto que implica de construir un sistema tradicional de adiestramiento, mal llamado de enseñanza, sustentado en la memoria y el poder, contrapuesto a lo que Madrigal expone, donde nos propone un encuentro amoroso, razonable, afectivo y apasionado con nosotros, con nuestros alumnos, alumnas y con la filosofía. Porque como afirma, cito, la educación necesita de un lenguaje de la experiencia y la experiencia no se hace, sino se parece, no está del lado de la acción, sino de la pasión. Fin de cita. Una vez terminado el recorrido, afirmo que me congratulo con la publicación del libro y agradezco al coordinador de educación. Bienvenido sea el diálogo, el acuerdo y el disenso. Rescato la pluralidad de las reflexiones y me quedo con el reto de aprender algunas de las estrategias aquí descritas. Me llevo el aprendizaje aquí narrado y el reto de vivirlo. Enhorabuena y que vengan más. Muchas gracias.